sigue en cautiverio. Yosnar Adolfo Baduel es el reflejo de que en Venezuela sí se tortura, de que en Venezuela sí se criminaliza la disidencia. ¿Sabía usted que en Venezuela hay una cárcel que se llama La Tumba? Y también existe un calabozo dentro de la DIGESIM en Boleíta, conocido como El Ataúd. Allí se practican todo tipo de torturas a los presos políticos. Esto para que mueran lenta y progresivamente. Acompáñenme. Que entre las torturas que ha padecido mi hermano están las descargas eléctricas, están el colgamiento para golpearlos con distintos objetos contundentes, está también la inmersión para generarle asfixia. Alicates para sacar uñas, cables con electricidad, abusos sexuales y torturas aún más crueles, como meterles las cabezas en un balde de agua sucia y dejarlos sin respirar por mucho tiempo, no es un libreto de película de terror. Hablamos del trato para los presos políticos venezolanos. La que sufrió el concejal Fernando Albán, a quien le aplicaban asfixia mecánica, le aplicaban asfixia metiendo su cabeza en un embalse con agua, lo colocaban boca arriba, le colocaban un paño sobre su boca, le lanzaban agua, electricidad, golpes con tubos, hasta que le cegaron la vida y lo lanzaron hecho cadáver desde el piso 10 de ese edificio. Los esposan boca abajo, les caminan sobre sus espaldas, esbirros que les caminan sobre sus espaldas, calabozos muy estrechos en cuyo recinto o espacio tienen que hacer sus necesidades fisiológicos, les alteran la alimentación, desayunan cuando es cena, cenan cuando es desayuno, pierden la noción del tiempo. 245 es la cifra estimada de venezolanos que están en las mazmorras de Nicolás Maduro en la actualidad. De ellos, 13 son mujeres y 232 son hombres. Cifra que ofrecemos el día que se conmemora un año de lo que llaman el asesinato del general Raúl Isaías Baduel. Pero, ¿por qué los organismos internacionales pareciera que se convierten en sordos y mudos? ¿O están trabajando en silencio? Ese último informe de la Comisión de Determinación de los Hechos ratifica que en nuestro país se vienen cometiendo crímenes extrajudiciales, pero además señala con nombres y apellidos a los responsables, tanto intelectuales como materiales, de estos acontecimientos abominables. La ONU ha jugado un papel esencial, vital, para la recopilación de todas las evidencias de violaciones de derechos humanos en Venezuela. En el último informe de la ONU de septiembre de este año hay una conclusión muy contundente. Maduro cometió crímenes de lesa humanidad y estos delitos no prescriben. La misión sigue preocupada por las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Es esencial que la comunidad internacional renueve sus esfuerzos para atender la situación extremadamente preocupante de los derechos humanos en Venezuela, no solo para prevenir futuras violaciones, sino también para garantizar justicia y reparación para las víctimas. Un año más de impunidad y de crueldad para nuestra familia, puesto que mi hermano Yosnar Adolfo Baduel sigue en cautiverio. El general Raúl Isaías Baduel murió privado de libertad. Según sus familiares, la prisión lo afectó mentalmente. Su hija, todavía golpeada por su muerte, no se calla. Habla más fuerte del asesinato de su padre. Tal es el caso de mi padre, el general Raúl Isaías Baduel, a quien dejaron morir en la cárcel por falta de atención médica.
un asesinato que perpetraron en cámara lenta. Que Baduel fue sometido a una intervención quirúrgica clandestina. Y esa intervención quirúrgica marcó un antes y un después en su situación de salud. Y finalmente, 10 meses después, Baduel fallece en unas condiciones todavía no suficientemente aclaradas. La administración de Nicolás Maduro está obligada a cumplir con los tratados internacionales, toda vez que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, siguen torturando. Yo soy testigo de las violaciones a los derechos humanos en el caso de los presos políticos cuando narran en los estrados, cuando narran en las audiencias de presentación o audiencias preliminares o de juicio, cómo y quiénes lo torturaron, dónde los torturaron y cuáles son el tipo de torturas, así como las asfixias con bolsas, la electrocutación, y sumergirlos en líquidos, en agua. La información recabada y verificada indica que el exministro de Defensa fue sometido a un aniquilamiento físico y emocional progresivo y creciente que lo condujo a la muerte, y que los requerimientos de atención médica y psicológica de parte de sus familiares y abogados fueron desatendidos en todo momento. Las torturas a los presos políticos se dividen en dos grupos, blancas y físicas. Vamos a revisarlas. Oscilan entre las torturas blancas y las torturas físicas. Por ejemplo, en La Tumba, una cárcel que lleva ese apelativo porque sus calabozos están 10 metros bajo tierra, se aplican torturas blancas, como por ejemplo tener a un prisionero con luces encendidas las 24 horas continuas. Le aplican la tortura de la sonora, que es una sirena a altos decibeles. Le aplican la tortura psicológica. Lo colgaron en un muro, te atan las manos con una cuerda y te cuelgan así como un ganado. Te guindan y quedas suspendido en el aire. Te hacen descargas eléctricas, te golpean con tablas, bates. Esto lo precisa Andreina Baduel. Está el ataúd, que tiene forma de ataúd. Allí ubican a los presos con sus manos esposadas hacia la espalda. No tienen ninguna capacidad de movimiento. Tienen otro calabozo llamado el ascensor, la caja de las muñecas. La muerte lenta de Baduel, así le llaman al reciente informe presentado por la organización Provea. Aseguran que le violaron el derecho a la vida. El general estuvo preso en diferentes centros de reclusión sin que la familia lo supiera entre el año 2017 y 2021. Además, estuvo completamente desaparecido 23 días. Entonces él lamentablemente es uno de los tantos casos que en Venezuela, que ratifican que en Venezuela sí se torturan y violan sistemáticamente los derechos humanos. Uno de los casos más emblemáticos en violación de derechos humanos en Venezuela fue el caso del concejal Fernando Albán, a quien no solo torturaron, sino que lanzaron de un 10º piso, según lo indica su familia, abogados y allegados. Justicia para Albán, justicia para Albán. Esto es homicidio, esto no es suicidio, esto no es suicidio. Según el líder político Antonio Ledesma, los informes de la ONU sirven de soporte a la investigación de la CPI que sigue su curso. De hecho, la Corte Penal Internacional ya tiene un registro de estas denuncias. Allí torturaron de manera brutal también al general Baduel, y después de haberlo torturado y de haberlo sometido a todo un proceso de hostigamiento, lo llevaron en el helicoide y allí lo dejaron morir. A juicio de Antonio Ledesma, Estados Unidos no se estaría entendiendo con Nicolás Maduro a cambio de los narcosobrinos. Se ha querido hacer ver que el gobierno de Estados Unidos se está entendiendo con Maduro. La liberación de los rehenes a cambio de los narcosobrinos no representa una relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Es un gobierno ilegítimo.
Justamente este 11 de octubre, Venezuela perdió la reelección al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, precisamente por violarlos. Y se señala específicamente a Nicolás Maduro. También este 12 de octubre, la familia Baduel recuerda el día más doloroso de todas sus vidas. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por acompañarme.